Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. El día de hoy vamos a hablar de qué es lo que yo adito para poder tener la coloración que tienen mis corales. No hay un secreto como tal. Bueno, si lo quieren ver así, este es mi secreto. Todo esto es mi secreto. Yo ocupo todo lo que es de la marca Aquaforest. Bueno, por lo menos en aditamentos. Aquaforest, la verdad es que me han funcionado muy bien. No sé ustedes cómo lo vean con el video que les mencioné y así con lo que ustedes ven aquí atrás. ¿Por qué razón es que decidí usar Aquaforest? Al principio yo nomás aditaba aminoácidos de Zeobit, que la verdad déjenme decirles, aquí hago un pequeño paréntesis. Son de una gama más alta que esto, pero ¿por qué? Se han preguntado, bueno, ¿y si son mejores? Porque sí, la verdad sí son mejores, ¿por qué no los sigo ocupando? Pues por la simple razón de que los solos aminoácidos de Zeobit me cuestan lo que me cuestan estos 4 productos. Esa es la razón. Pero, no quiere decir que eso sea malo, como lo pudieron checar. Estos productos son muy buenos. Me los recomendó mi amigo Alejandro Salazar. Muchísimas gracias. Al principio estaba como que un poco indeciso si sí los compraba o no, puesto que me había enamorado de Zeobit. Pero cuando vi los precios, pues la verdad es que sí son un poco elevados. Si es que tú, pandilla que me estás viendo, tienes la oportunidad de comprarte todo el kit así como lo ves aquí, pero de Zeobit, créeme, no lo dudes en hacer. Va a ser una de las mejores inversiones que vas a tener para tu arrecife. Pues no hay nada mejor que eso. Pero si tú eres como yo, una persona de recursos un poco más limitados, todo esto te puede funcionar sin ningún problema. Para mi ver, yo he probado 3 tipos de productos así, que fueron los de Zeobit, algunos, no todos, no por lo menos la gama grande así, pero sí algunos. He usado Aquaforest, que fue con lo que me quedé, y también he ocupado los de Red Sea. Los 3 son buenos, pero si me permiten darles una opinión, si me pusieran a enumerarlos de cuál es el primero, cuál es el segundo y el tercero, en primer lugar sin duda alguna ocuparía Zeobit, en segundo lugar Aquaforest y en tercer lugar los de Red Sea. ¿Cuál es la diferencia? Si lo ponemos en una tabla de calificaciones, a Zeobit le pongo un 10, a Aquaforest le pongo un 8.5, tal vez el 9. Esa es la diferencia en cuestión de calidad de estos dos. Y a Red Sea le pondría un 7.5, 8. Es como que de lo mejorcito que hay, que yo he probado, siempre lo he dicho. Todo lo que voy a hablar es en base a mi experiencia, que yo he probado y pues es algo de lo que les puedo recomendar. Si se dan cuenta, los precios en cuestión de... Le estoy dando lo bueno de este producto. Si nos vamos a Zeobit y a Aquaforest, es en la tabla de calificaciones que le di solo es un punto. Este le doy 9, al otro 10. ¿Por qué razón? Sí, en efecto, Aquaforest saca muy buenos corales, pero la verdad es que Zeobit se los intensifica todavía más. Si bien es cierto, la marca Aquaforest es muy extendida, tiene demasiados productos, yo únicamente ocupo estos. Les explico de una forma rapidísima de qué va, qué es lo que adito. Primero tenemos estos 6 productos, los cuales son los elementos traza que yo ocupo. Ok, ahorita les estaré explicando cada uno de ellos. Estos son los elementos traza que yo ocupo. Posteriormente a ello ocupo juntos estos dos, que viene siendo el Aminomix y el Vitali. Y posteriormente a ello ocupo para complementar el Build y el Energy. ¿Cómo es la forma en cómo los adito? Bueno, pues los voy haciendo por días. ¿Qué quiere decir esto? El lunes tal vez ocupo Aminomix y Vitali. El día martes ocupo
Build y Energy, y el día miércoles ocupo los elementos traza. Para el día jueves vuelvo a editar para el día viernes vuelvo a editar y para el día sábado vuelvo a editar El domingo no edito nada. No, ese día se lo doy como que, por así llamarlo, para dejar un poco descansar el acuario de tanto, a lo mejor, químicos, si lo quieren ver así, que le metemos. Entonces el domingo no edito nada. ¿Y cuál es el horario en que se lo edito? Yo, por lo que he leído, por mi experiencia y demás, lo mejor es en la noche, ya que tus lámparas estén casi apagadas o literalmente apagadas. ¿Por qué razón? Porque es cuando los corales aprovechan más toda la alimentación que hay en tu acuario. Buena parte de la alimentación, todos los elementos que hay en el agua, es cuando más los aprovecha tu coral. Si se dan cuenta, en el día podemos verlos coloridos, pero nunca o rara vez les vemos los polipitos alguno. Cuando extienden sus pólipos es que están ahora sí que recibiendo lo benéfico que tiene el agua, en pocas palabras, su alimento. Yo, en mi caso muy personal, mis corales veo que los extienden más de noche, entonces fue el día que yo ocupé para editarlos. En mi caso, mis dos lámparas están predeterminadas en cuestión de configuración para que tengan el modo lunar. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz no se apague completamente, tenga durante toda la noche una luz muy 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 tenue, simulando la luz de la luna, y que bueno, también ellos se den cuenta que están, no es cierto, no viviendo en la naturaleza, pues sí, lo más próximo a ello. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de qué es cada uno de estos alimentos, más bien de estos alimentos o de estos componentes, mejor dicho. Pues primeramente tenemos el Aminomix, el cual es pandilla, viene en esta presentación. El Aminomix, ¿de qué nos sirve, pandilla? Ayuda sobre todo a compensar la falta o las carencias de los aminoácidos que hay en tu acuario, Esto a consecuencia de el skimmer que nosotros usamos, que como todos ustedes saben, tiende a quitar algunas propiedades del acuario, entre ellos los aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que hace este producto, pandilla? Lo que va a hacer Aminomix es aportarle a tus corales todo esto que el skimmer te quita, y con esto ayuda a la intensificación de colores, aumentando la zooxantel. Como todos sabemos, la zooxantel es eso que le da el color a nuestros corales. Eso es la zooxantel. Entonces, Aminomix es muy bueno para estimular la explosión, si lo quieren llamar así, de esto que tienen nuestros corales y que nos regalan esta vista. Después tenemos pandilla, que es Vitali, las cuales son vitaminas concentradas, que son las que pierden de acuario por medio del uso de la filtración. Por ejemplo, las vitaminas que hay en nuestra agua se pueden ir reduciendo por el uso de carbón activo, skimmer, uso de filtros UV, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Vitali? Pues literalmente son vitaminas las cuales complementan el agua de tu sistema, ayudándole también a la estimulación de la zooxantel, lo cual acabamos de mencionar es para sacar el color. Y estas vitaminas nos van a ayudar a complementar o a recuperar todo eso que se perdió mediante nuestros métodos de filtración. La dosis de ambas en mi acuario, pues como es de 400 y fracción de litros, el proveedor nos dice que es una gota por cada 100 litros. Entonces, de cada una yo le adito 5 gotas 2 veces por semana. Después de estos dos, pandilla, nos pasamos a estos. El primero que les quiero mostrar es que se llama Build. El Build literalmente acelera a lo que es la extracción del coral de calcio, o la aceleración, por así llamarlo, del calcio y del carbón, lo cual, pues ustedes saben que los corales duros están
creados en su mayoría, o más bien en su totalidad de hueso, lo cual requiere de calcio, y pues esto también ayuda para que eso sea de forma más rápida el crecimiento, y también tiene algunas otras propiedades como que te ayuda a aclarar el agua un poco, estabiliza lo que es el pH, y hay otras cosas que tiene interesante, amigos, como cual te ayuda a que dentro de tu acuario no se te cree tanta alga, porque ven que luego tenemos aquí en el acuario como tipo de plastita verde, algo así. Pues esto no, parte de su función es eso, ayuda a que sea menos alga lo que podamos tener en el vidrio. También te ayuda con la claridad del agua, ese es otro de los componentes que tiene. Y pues ayuda un poco para que si es que llegan a tener problemas de cianobacteria, pues este producto lo reduce un poco. Si bien es cierto, no es un remedio para eliminarla, pero sí ayuda para que el crecimiento de la cianobacteria o no sea tan rápido, o no sea tan prolongado, o no sea en gran cantidad. Este es otro de los productos que yo ocupo. Pues si se dan cuenta, literalmente vendría siendo como que un suplemento para que nuestros corales, en especial, más bien no en especial, en específico los corales duros, llámese SPS o LPS, lo consuman y sea más rápida su crecimiento en el hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro coral crezca de forma más rápida. Y lo adito en conjunto con que es el Energy. Es ¿qué es? Pues literalmente el Energy es un alimento, ya que está compuesto de aminoácidos, vitaminas, algunos extractos naturales, si no mal recuerdo trae omega 3 y 6, que bueno, en conjunto todo esto es una excelente alimentación para tus corales. Es amigos, para que lo chequen. Energy, se llama Energy. Estos dos, al igual que estos dos, los ocupo el mismo día. Misma dosis, 5 gotas de cada producto para mi acuario. Complementados estos dos, te ayudan a la chamba en tu acuario. Y fíjense que es muy curioso, porque sí me he dado cuenta, me empecé a dar cuenta a raíz de que empecé a meterlos así como que por parejitas, que sí explota más el color en cuestión, refiriéndonos a estos dos, pero también he visto un crecimiento un poco más acelerado a raíz de que he metido estos dos productos, pandilla. Tampoco quiero decirles que para una semana ya tengo el doble de coral, pero sí en un lapso corto, por ejemplo unos 6 meses, lo que llegó de 1 o 2 ojos, en mi caso las fabias, que es lo que más me gusta, las compro pequeñas y en un lapso de 6 meses ya literalmente son unas colonias. Después, pandilla, tenemos el Micro-E, el cual es ¿De qué se trata este producto? Pues básicamente es el complemento o suplemento de metales pesados que hay en los arrecifes, que aunque viene en un grado muy bajo, puesto como les repito, son metales pesados como hierro, cobre, zinc, níquel, entre otros, y vienen en pequeñas cantidades, pues también ayuda mucho para la coloración de nuestros corales. Es también muy importante mantener un poco de metal pesado en arrecife. Después tenemos lo cual es el estroncio. ¿De qué va el estroncio? En un acuario es muy importante calcio y magnesio, pero también el estroncio. Si bien es cierto, no viene en grandes cantidades como los dos antes mencionados, pues sí es un complemento necesario para el crecimiento de nuestros corales, pandilla, ya que el estroncio ayuda a la formación de tejido para que nuestro crecimiento de coral sea el óptimo. También adito que es yodo, muchos creo que lo ocupan, muchos si no es que todos los que tenemos arrecife de coral ocupamos yodo, lo cual a grandes rasgos sintetiza lo que son la pigmentación del coral. También ayuda a la variación de luz que hay en nuestro sistema, que el coral no se resienta.
protege el tejido de los rayos UV o de la luz UV, pero también ayuda con la muda de nuestros crustáceos. Después, pandilla, tenemos el cual es el fluoruro. Prácticamente participa en lo que es el proceso de calcificación y tejido esquelético en nuestros corales. También es muy importante que esté dentro de nuestro arrecife. Después adito lo que es el hierro, que literalmente es un complemento de coral, pero no solo de coral, también es para las anémonas, ya que inclusive hasta en su envoltura lo trae. Ayuda mucho con la explosión de los colores verdes, y pues también ayuda para la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mejora la nutrición del coral, para que ahora sí que todos los elementos que estén en el coral y que les haga falta, los aprovecha al 100. Y pues bueno, en su caso, si es que tienen corales de color verde en más proporción, no dejen de aditar hierro, por favor. Inclusive aquí se ven, miren, aquí mero, mero. Tiene colores verdes más bien tiene el color verde muy bonito. Y pues por último, y no menos importante de lo que yo adito en mi acuario, es que es el potasio. Que bueno, tiene importantes funciones neurológicas en los corales. Por ejemplo, en el blando ayuda a lo que son los transportes de nutrientes, y en los SPS o las acróporas, por ejemplo, provoca que le saque los colores tanto rosa y rojo muy padre. Entonces, si se dan cuenta, y a como se los enseñé al principio del video, todo esto que yo adito literalmente es el complemento ideal para lo que yo tengo aquí en mi arrecife. Si bien es cierto, hay mucho más productos de Aquafores, hay mucho más variedad de ellos. Vuelvo a repetir, esto es un consejo propio. Habrá quien les diga que funciona, habrá quien les diga que no funciona. Aquí hay para todos. Nunca les estoy diciendo que yo tengo la razón. Simplemente esto me ha funcionado porque se los acabo de mostrar. Si alguien está identificado tal vez con los corales que yo tengo y no tiene, o cree que no tienen todo el potencial de color, a mí todo esto me ayudó. A ustedes pues igual les podría servir. Aquí hago un paréntesis súper importante. Recuerden que estos solamente son suplementos o son complementos para tu acuario, ¿ok? Todo esto no funciona si nosotros no tenemos parámetros estables, como lo que es el calcio, magnesio, alcalinidad, nitratos y fosfatos. Por lo menos esos 5 mínimo son los base para mantener estable un acuario de arrecife. Si les interesa saber cuáles son mis parámetros, con todo gusto se los comparto. El KH lo tengo en 8.5. Nunca dejo que suba más de 9 y nunca dejo que baje más de 7.5. Después mi calcio lo tengo en 450. Nunca dejo que suba más de 450, pero que no baje más de 400. Mi magnesio lo tengo en 1420. Nunca dejo que suba arriba de 1450 y no baje menos de 1350. Mis nitratos los tengo en 15. Ahorita por el tipo de coral que tengo, no dejo que suban arriba de 25 y no dejo que bajen a menos de 5. Hay muchos que dicen que es bueno tenerlo en 0 y más para cuando tienes acróporas. Pues yo los tengo con 15 y sin problema. Es por eso que ya me voy a adentrar más a acróporas. Y el fosfato, ese sí siempre he tenido un poquito de guerra con ello. Lo máximo que los he logrado bajar, y es como lo tengo ahorita, es 0.06. Lo máximo que los he tenido es en 1.2 y lo mínimo, pues, lo que les acabo de comentar. Esos son los parámetros que yo manejo. Y aparte de esto, esto es el complemento que yo uso para que los colores de mis corales, el crecimiento,
la salud. Eso es lo que yo ocupo para mantener estable mi arrecife, pandilla. Espero que les haya servido. Con esto concluimos el video de hoy. Vuelvo a repetir, esto es una opción que puedes tener para complementar tu acuario. Hay muchísimas más marcas, hay quien diga que es mejor, hay quien diga que es mejor, que es peor que la que ellos manejan, pero por lo menos a mí me ha funcionado. Y como se los repetí en un principio, son los segundos aditivos con los que me quedo. Sigo diciendo, mi hit siempre va a ser Seovit, en segundo lugar Aquaforest y en tercer lugar Red Sea. Si hay más, pandillas, si ustedes llevan algún otro método con alguna otra marca, por favor háganmelo saber aquí en los comentarios para, pues, si algún momento veo que ya no me está funcionando, pues como lo he dicho siempre, también ustedes me puedan ayudar a mí a mantener mi acuario en perfectas condiciones. Les agradezco muchísimo, gracias por volverme a sintonizar. Espero que les sirva, espero de verdad de corazón que les sirva. Por si en algún foro les hicieron el fuchi, no les ayudaron, los hicieron enojar, pues aquí está Pandilla Ripsider para orientarlos en lo que más se pueda. Voy a seguir subiendo videos así a base a mi acuario, porque he visto que sí he subido como que más de otras cosas y no me he basado tal vez en lo primordial que la pandilla necesita, más que conocer un arrecife. Me gusta porque van conociendo diferentes técnicas, acomodos, parámetros y demás, pero sí quisiera que primero la pandilla conociera el mío, que conociera la forma en cómo lo he sacado adelante, qué parámetros manejo, qué es lo que adito, qué mantenimiento le doy, entre otras cosas. Muchísimas gracias, pandilla, yo soy Trent y nos vemos próximamente en un nuevo video aquí en Pandilla Ripsider. No salgan sin cubrebocas y todo con su sana distancia, por favor. Les los mando un abrazo, pandilla, cuídense. Aquí estamos para ustedes. Bye. Se me olvidó decirles algo, pandilla, importante, por lo menos en lo que es Vitali, Aminomix, Build y Energy. Apaguen la circulación, no importa que dejen los generadores de olas, pero la circulación sí, apáguenla. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es al acuario todo lo que pierde en cuestión de elementos que nos quita el sistema de filtraje o zoom. Entonces lo primero que hay que hacer es apagar. Bomba de subida en mi caso, para que se quede aquí todo. Skimmer, en mi caso el reactor, lo apago también. Y por último apago lo que es el alga chaeto y toda esa parte, el refugio de algas. Y hay de dos opciones, pandilla, que se lo den en la boquita a cada uno de los corales, o en mi caso lo que voy a hacer por esta ocasión, porque se me rompió mi pipeta, voy a aventar todo al acuario. En cuanto ya se haya ahora sí que esparcido con la ayuda del generador de olas, los apago y los dejo así aproximadamente de 2 a 3 horas, o sea, me refiero sin la bomba de subida, para que en ese lapso de tiempo los corales aprovechen todo lo que les acabamos de echar. Después de eso y antes de dormir, ahora sí ya me salgo y prendo el skimmer. Hay gente que lo deja toda la noche, hay gente que lo deja 1 hora, media hora, ya eso depende de cada quien, su arrecife, ¿ok? Bien distribuido.